Cordial saludo, mi nombre es Carlos Rincón y en esta ocasión voy a realizar el video correspondiente a la actividad número 3 del curso de Física General. En esta ocasión vamos a tratar todo lo que es el tema de teoremas de conservación. Para el primer punto de esta guía nos solicita dar respuesta según algún ejemplo teórico de cada uno de los ítems que solicitan aquí, según el software de simulación que vamos a estar trabajando. En la primera pregunta nos dice cuál es el comportamiento de la energía cinética y el potencial en los puntos más altos de la pista. Para eso vamos a ir al software de simulación que nos relacionaba en la guía y vamos a utilizar el patinador. Yo le coloqué un peso de la mitad porque en el último ítem nos solicita ver qué pasa cuando el peso es máximo y mínimo, pero en este caso las respuestas las vamos a solucionar cuando el patinador adapta un peso que está en promedio sobre la mitad. ¿Listo? Entonces la primera pregunta nos indica cuál es la fuerza potencial y cinética que él adapta cuando este está en el punto más alto. El punto más alto podríamos decir que más o menos es sobre este y vemos que la energía potencial está en un punto máximo y la cinética, ya que esta está en un estado de reposo, va a ser equivalente a cero. Por eso no la podemos ver en la gráfica. ¿Listo? Esa fue la conclusión que se dio en este caso. Para la primera pregunta. En el segundo ítem nos dice cuál es el comportamiento de la energía cinética y potencial en el punto más bajo de la pista. Para esto vamos a darle funcionamiento lento a nuestro patinador y podemos observar aquí en el punto medio, que la cinética está en su punto más alto. O bueno, llegó en un momento a su punto más alto. Vamos a hacerlo nuevamente y lo pausamos ahí donde se puede ver que la energía cinética por acá está en su punto más alto y la potencial baja. La potencia, como es un punto cero y hay un punto de fricción en toda la mitad, eh, tiene que ser muy baja y va aumentando acorde a que la fricción disminuye cuando el patinador va subiendo la rampa. Esa fue la conclusión para esta segunda pregunta. Para la tercera pregunta nos indica cuál es el comportamiento de la energía total en toda la pista. La energía total va a ser siempre constante. Esto se debe a que la cinética y la potencia son las que varían y la constancia se debe a que como es una pista perpendicular, siempre y cuando haya movimiento va a ser esta constante. ¿Listo? La energía total. Eso para el punto número. El cuarto ítem nos pide argumentar teóricamente cuál es el efecto de la gravedad en el movimiento y en la energía. Teóricamente conocemos que la fuerza de Newton de la gravedad nos indica que cuando existe una fuerza de atracción entre dos cuerpos y esta fuerza es mayor, eh, se conocerá como fuerza cinética en este caso. Teniendo en cuenta que las posiciones de desplazamiento que adapta el software de simulación, la gravedad se postula en sus tres estados. Vamos a ver qué pasa cuando la gravedad es poca, media y alta. Según mis conclusiones, el patinador cuando es poca demora un poco más en realizar el movimiento porque la masa y la fricción se disminuye a raíz del alto nivel de gravedad. Cuando es media, el patinador entabla, digamos que una constante entre lo que es poco y grande, donde va a ser un poco más fluido su desplazamiento y cuando es grande, el desplazamiento en el punto de la pista se hace más corto y el nivel de rapidez aumenta mucho más. Vamos a ver esto. Según el software, podemos ver que ubicándolo en el punto medio, vamos a pausar un momento y vamos a poner en poca la gravedad. Cuando la fuerza de gravedad es poca, su desplazamiento va a ser mucho más lento. Como lo podemos observar, la cinética se mantiene acorde a lo que él va relacionando y su potencia aumenta acorde a al paso del tiempo según la gravedad que él maneja. Cuando es grande, él va a dar una velocidad mayor y se va a comportar su potencia acorde a lo que es la fuerza cinética de la pista y la cinética es de acorde a lo que la masa que ejerce el patinador se genera la fuerza, como lo habíamos explicado teóricamente, con lo que es la superficie de la pista. ¿Listo? Y lo que es medio, que sería como un promedio entre lo que va a ser un poco fluido. Y el comportamiento será igual. Eso por este lado. Luego tenemos que en el ítem número 5 nos dice cuál es el efecto de la fricción en el movimiento y en las energías, teóricamente.
Teóricamente, la ley de fricción o rozamiento de Newton nos indica que cuando hay movimiento entre superficie generan una fuerza de fricción eh, o contacto. Cuando la patinadora no tiene fricción, el movimiento es normal en un punto cero, que es lo que veíamos. Cuando llega al punto más alto, se genera un punto cero donde su punto de fricción no genera ningún valor. Cuando la fricción es media, aparece la energía térmica. Es decir, la energía térmica la vamos a poder ver cuando ella llega a este punto. Podemos observarlo en movimiento. La térmica aumenta en su mayoría cuando él llega a ese punto, que es donde hay mayor energía cinética. Esto se debe a la fricción. Y la cinética disminuirá cuando el patinador llegue a su punto más alto. La energía potencial y cinética se convierten en cero cuando el patinador no tiene ninguna carga, podemos decir en este punto. Y por último, nos dice que cuál es el efecto de la masa en el movimiento y en las energías. Justificar la respuesta. Teóricamente, la segunda ley de Newton, cuando un cuerpo es inversamente proporcional a la masa de un objeto por su aceleración, este debería ser o adaptar un peso mayor, ya que su comportamiento debería tender a ser más rápido y aumentar su velocidad al pasar un lapso de tiempo. Esto lo podemos verificar de esta manera, ya que si el peso es mayor, vamos a tener que el desplazamiento va a ser un poco más lento al inicio, pero va a arrancar cuando la cinética y la fricción lleguen a un punto máximo, va a ser mucho más veloz. Este va a durar mucho menos en el movimiento de péndulo. Pero cuando el movimiento es menor, este va a tener una fuerza más constante, como lo podemos ver acá. Igual va a ir adaptando límites de velocidad y alcance mayor y va a ser un poco más constante, ya que el peso sobre la superficie va a ser más liviano su comportamiento y su ciclo de trabajo, permitiéndonos de esta manera poder tener una energía cinética más constante que cuando el personaje tiene mucho mayor peso.